Profesora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Les habla su compañera Noemí Mejía y en esta oportunidad les voy a hablar de mi obra literaria Le dedico mi silencio, del Nobel Mario Vargas Llosa. La rutina diaria de Toño Azpilicueta consiste en equilibrar su trabajo en la escuela, pasar tiempo con su familia y entregarse a su pasión de toda la vida por la música criolla. Esta pasión lo ha impulsado a dedicar innumerables horas a investigar y a estudiar los intrincados ritmos y melodías de los valses, marinera, polcas y huaynos peruanos. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando recibe una llamada telefónica invitándolo a escuchar a un misterioso guitarrista llamado Lalo Molfino. A pesar de saber poco sobre este talentoso músico, la intuición de Toño le dice que este encuentro profundizará su conexión con la música que tanto ama. Tal vez lo que ocurra es que la música criolla en realidad no solo una señal de identidad de todo un país y expresión de esa actitud tan peruana a la guachafería, que alude a la mayor contribución de Perú a la cultura universal según Toño Azpilicueta, sino algo mucho más importante, un elemento capaz de provocar una revolución social, de derribar prejuicios y barreras raciales para unir a un país entero en un abrazo fraterno y mestizo. En un país fracturado y asolado por la victoria de Sendero Luminoso, la música podría ser aquello que recuerde a todos los que conforman la sociedad, que por encima de cualquier otra cosa son hermanos y compatriotas. Y en esto es posible que el virtuosísimo de la guitarra de Lalo Molfino tenga mucho que ver. Toño Azpilicueta decide investigar más sobre Molfino, viajar a su lugar de origen, a conocer este personaje esquivo, saber de su historia, de su familia y amores, de cómo llegó a convertirse en un guitarrista tan excelso. Y se propone también escribir un libro donde contar la historia de la música criolla y desarrollar esa idea que ha inoculado en su mente, el descubrimiento de este músico extraordinario. La ficción y el ensayo se entremezclan entre sí de forma magistral en esta novela en la que el premio Nobel peruano vuelve sobre un tema que lo obsesiona desde hace años, las utopías. Eso es lo que persigue Toño Azpilicueta en la última instancia, la utopía de generar a través del arte una idea de país. El vals, nacido en los callejones de Lima, integró al Perú. Aquí cuento esa historia y con ella agradezco un secreto de amor que me ha acompañado toda la vida, el que siento por la música criolla y en especial por el vals de mi país, ha señalado en el mencionado texto el escritor. Toño Azpilicueta, el protagonista de este libro, es un profesor que ha fracasado como un intelectual experto en música peruana, clausurada su meta de ser catedrático sanmarquino y casi mantenido por su esposa. Enseña dibujo y pintura en un colegio, publica reseñas mal pagadas sobre cantantes y tiene una hipótesis, o mejor dicho, un deseo enfebrecido que la música criolla pueda unir a todos los estratos sociales, que sea el gran abrazo
la comprensión general en medio de un país fragmentado por décadas y en su momento violentado por Sendero Luminoso. Toño es una extensión de Zabalita de conversación en la catedral. No solo comparten su vínculo alicaído con el periodismo, sino que tuvieron un gran sueño unificador que con los años se diluyó en las buenas intenciones. Si Zabala se preguntaba en qué momento se había jodido el Perú, Azpilicueta se cuestionaba si la música puede hermanar al Perú como lo hizo a un público reducido la guitarra de Lalo Molfino, un joven chiclayano que escuchó una sola vez en su vida y se convirtió en el destello por donde dirigir sus esfuerzos. Un Perú fracasado y un Perú con la esperanza de unirse a través del arte, problema y posibilidad, como escribió Jorge Basadre. Tras oír a Lalo y enterarse de su muerte repentina, Toño decide investigar y escribir la biografía de un músico que casi nadie conocía o soportaba en Lima, por su actitud individualista y hasta arrogante con respecto a los demás. Escribir un libro sobre Lalo que demuestre que el criollismo cambiará al Perú se convierte en su obsesión, su más grande travesía en una trayectoria profesional que solo le ha entregado indiferencia, una existencia llena de insatisfacciones, pero Toño insiste y eso lo convierte en un personaje inolvidable. El otro gran tema de Le dedico mi silencio es la guachafería, no entendida como lo cursi, sino como una expresión única de lo peruano, lo que se acentúa en la religión, la literatura, las clases sociales y por supuesto en la música criolla. Para Azpilicueta, esta es la mayor contribución del Perú a la cultura universal, lo que el Premio Nobel de Literatura escribió en 1983 como parte de su crónica Un champancito hermanito, pieza que no solo es mencionada por Toño como posible título de su libro, sino que aparece casi de manera íntegra, con algunas modificaciones en el capítulo 26 de la novela. La guachafería, como un sentimentalismo llevado a la hipérbole irracional, soñador a pesar de lo sombrío. No hay una definición exacta del peruanismo, porque la novela es una respuesta sobre qué es lo guachafo. Lo guachafo se proyecta no solo en las expresiones de Azpilicueta, sino que también en sus acciones, en su forma de afrontar la vida. Es, sin lugar a dudas, una forma de aferrarse a su anhelo más grande y a su idea de nación. Dejar de ser guachafo para Toño es renunciar a una identidad, caer en la resignación, pisar tierra. Toño Azpilicueta es un Quijote peruano, un Don Quijote que se aventura su sueño en forma de un libro, un texto que al inicio es ignorado por la prensa y el público, hasta que su propuesta colorida, guachafa, toca los corazones de los lectores, no solo de Lima, sino que de otras regiones, convirtiéndose en popular. Pero la baja autoestima del investigador lo lleva a no soportar las críticas, el debate a las contradicciones propias de su proyecto y sigue agregando más apartados a su obra, no para alcanzar la perfección, como se dice a sí mismo, sino para evitar el rechazo, el sentimiento que se materializa en un ataque de pánico en forma de ratas y picores en su cuerpo,
como las tarátulas y roedores que veía Carlitos Ney de conversación en la catedral. Esta crisis emocional, sin embargo, no son una novedad para Toño, no han surgido por la tensión y la presión de su investigación, sino que ya viene de antes. Es una sombra que lo persigue y que tiene su origen en infancia y desarraigo, lo que comparte con Lalo Molfino. Desconocimiento de sus orígenes, el abandono en medio de una realidad peligrosa, tirado al terreno de las alimañas. Toño es considerado un loco desmedido, quien no sabe cuándo detener la extensión de su libro y de su propuesta de hacer un Perú a través de la música. Pero quien aparece como un Sancho Panza, escéptico al inicio y convencido en el proceso, es la cantante Cecilia Barraza, un personaje clave para la resistencia de Toño. Aunque la criolla no lo acompaña en su travesía, al menos no directamente, sí es uno de los pilares de la tosudez de Azpilicueta. Como Lalo, sus amigos Lala y Tony y los valses peruanos. Cuando Toño está por rendirse, en dejar atrás las ilusiones para evitar las pisadas de las ratas en su cuerpo, Barraza se comporta como un soporte, ya que ha sido contagiada de la guachafa y hermosa pasión, ineludible hasta cierto punto. Y para culminar ya con este video, el final de Le dedico mi silencio también trae un homenaje a la escritura, a la creación literaria. Con un solo gesto nos dice qué es lo irrenunciable. Vargas Llosa se retira de esta manera magistral con una novela que quizás no cambia el Perú hoy o mañana. Probablemente nosotros no veamos la transformación, pero que dejará al menos una semilla de inquietudes en los lectores. Perdonen la guachafería o la tristeza, como diría César Vallejo en un poema. Muchísimas gracias por acompañarme en este video y espero les haya motivado a leer la obra.